La industria musical japonesa puede ser extremadamente difícil de entender. Es una industria muy grande, alguna gente dice que es la segunda industria musical más grande del mundo detrás de Estados Unidos, y hay todo tipo de bandas. Hay algunas bandas que son fáciles de entender para los occidentales, bandas como Nemophila, por ejemplo, o Love Bites, o Neck, que bueno, son las típicas bandas de rock, diferentes estilos dentro del rock, y más o menos todos entendemos lo que hacen. Pero luego, más allá de las bandas de rock y de pop parecidas a lo que encontraríamos en Occidente, pues hay otros fenómenos culturales, como el visual kei o como las bandas de idols, que pertenecen a una cultura con la que no estamos tan familiarizados en Occidente, aunque hay alguna gente que sí que está metida en el tema, pero no nos resulta tan natural y vale la pena comentar algo de cómo funciona toda esta historia para poder entenderlo. Ya hace algún tiempo, una banda pionera que es Baby Metal, de la que ya hablé en otro vídeo, fusionó ambas ideas y de alguna manera creó una línea de trabajo en la que las bandas de idols también hacen música rock o metal. Muchas de estas bandas pertenecen a lo que llamaríamos franquicias o factorías de bandas, y una de las más exitosas y de la que me gustaría hablar porque hay varias bandas muy interesantes dentro se llama Bang Dream. Pero para poder hablar de Bang Dream hace falta introducir un poco de qué va toda esta historia, así que voy a comenzar por el principio. En Japón hay una gran empresa de entretenimiento llamada Bushiroad. Es una empresa grandísima que mueve muchísimo dinero, tiene un montón de divisiones que se mueven en todo tipo de temas, videojuegos, mangas, incluso en la lucha libre, en la música, por supuesto, etcétera. Una de las cosas que hacen es crear franquicias de bandas. Igual que en Corea están las empresas de entretenimiento que sacan a las bandas de K-pop, que no funcionan de manera autónoma, sino que forman parte de una empresa. No es como aquí en Occidente, que tú vas a tu rollo y simplemente la discográfica te graba el disco, sino que allí realmente las empresas son como máquinas de fabricar bandas, pues aquí es igual. Entonces Bushiroad en el año 2015 creó una franquicia de bandas llamada Bang Dream. Y luego en 2019, en vista del éxito, crearon otra cuyo nombre abreviado es D4DJ, aunque no me voy a meter mucho en esta franquicia, pero quizás hable de ella más adelante. Hoy vamos a centrarnos en Bang Dream. El primer paso es mentalizarse de que estas bandas son bandas virtuales, no son bandas reales. Esto es algo que distingue a la cultura japonesa del resto del mundo. En el resto del mundo a nadie o a casi nadie se le ocurre crear una banda virtual y luego ya veremos qué pasa. Los japoneses en este caso, con estas factorías, lo que hacen es crear bandas virtuales de personajes que aparecen en animes, en mangas, también crean el videojuego de la banda y por tanto detrás de cada banda hay toda una narrativa, hay una historia de las clásicas chicas de instituto que se conocen, quieren formar una banda y se encuentran pues con los típicos problemas, historias de amistad, de enemistad, de ambición, de fracaso, de éxito, etcétera, etcétera, y todo gira en torno a esto. A partir de aquí se teje todo lo que es el videojuego, el anime o el manga, lo que sea, etcétera, etcétera. Y luego, en el caso de que alguna de estas bandas cristalice y tenga mucho éxito entre la gente, es posible que la empresa Bang Dream decida crear la banda real que representa a la banda virtual. Cuando esto ocurre, la identificación entre las chicas de carne y hueso que interpretan a las chicas de la banda virtual es completa. De hecho, muchas veces las chicas de la banda real son justamente las actrices de doblaje que pusieron voz a los personajes del anime. Es decir, que muchas veces no buscan a un gran músico profesional, sino que buscan a la chica que le pone la voz y le dicen, mira, durante un par de años te vas a dedicar a aprender a tocar la batería o el bajo o lo que sea, y así te incorporas a la banda. Por tanto, cuando tú ves actuar a la banda, escuchas exactamente la misma voz que el anime en muchos casos. Y además, cuando actúan, si os fijáis, es muy típico
que pongan imágenes del anime acompañando a las chicas y es como si hubiera un paralelo entre la fantasía y la realidad. Toda esta historia que se montan los japoneses puede parecer un poco rara, pero realmente hay otros tipos de trabajos artísticos que también se basan un poco en una idea parecida. Por ejemplo, en la ópera, pues ocurre un poco también lo mismo. La persona que sabe cantar no actúa solo como cantante, sino que interpreta un papel de una historia, etcétera. Es decir, que simplemente hay que verlo como una obra artística integral en la que no importa solo la música, sino que la música es solo un elemento más de algo mucho más complejo. Al igual que ocurre en la ópera, las chicas que salen en el escenario actúan prácticamente como actrices, realmente interpretan un papel. No solamente es que la voz muchas veces es la misma, sino que van, por supuesto, vestidas y peinadas igual, pero es que incluso los gestos, todo tipo de cosas que hacen las tienen que hacer igual porque se supone que es la materialización en el mundo real del personaje virtual. De todas estas bandas que sacó Van Dream, la primera de todas y la que de alguna manera es la banda estrella, la bandera de la marca, es Poppin' Party. Una banda simpática, alegre y colorida, liderada por la siempre risueña Aimi Terakawa. A mí personalmente Poppin' Party no es que me guste mucho, entra dentro de esa cultura muy japonesa y muy oriental de las bandas Happy Flower, todas son muy monas, son maravillosas, son encantadoras y tal. Pero bueno, sí que tienen alguna canción que está bastante bien, a lo mejor en el futuro haré algún comentario sobre ellas, pero en principio las dejaré un poco de lado. Sí que vale la pena fijarse en que en Poppin' Party vemos que ya no es el típico grupo de idols, sino que aquí, yendo más allá incluso de la idea que crearon las Baby Metal, Poppin' Party ya es una banda completa. Es decir, que las chicas no salen ahí a cantar y a bailar con una música de fondo, con una banda de fondo, sino que ellas realmente tocan los instrumentos. Y este es el sello característico de la factoría Bang Dream. Las bandas son todas bandas de rock, diferentes estilos, algunas más potentes, otras más poperas, diferentes estilos de imagen y de música, pero todas son bandas de rock formadas por chicas al estilo idol. Como ya he dicho, la primera banda fue Poppin' Party, que era la más clásica, entra dentro del clásico concepto alegre y divertido de las idols. Y luego de Poppin' Party se presentó Roselia, con un concepto mucho más gótico, más enfocado a lo que es la imagen de la Europa del siglo XVIII y cosas así. Ya hablaré de ellas en profundidad. Les voy a dedicar muchos vídeos porque es mi banda preferida de todo Japón. Y después de Roselia y de Poppin' Party se presentó una tercera banda a la que al principio le pusieron el poco original nombre de The Third, con tan solo 4 miembros, pero luego añadiéndole una DJ se acabarían transformando en Raise Azulén, que hoy en día es una de las bandas más exitosas de la franquicia. Y luego saldrían muchas más, como Afterglow, Morphonica, etcétera. Ya iré hablando en el futuro, poco a poco, del resto de bandas. También convendría comentar ahora, para acabar, un pequeño detalle acerca de Bang Dream, y es que muchas veces en lugar de el nombre en inglés Bang Dream, lo veréis escrito como Bandori. Esto es así porque, como muchos ya sabréis, el japonés es un idioma en el que el número de sílabas que se pueden pronunciar es limitado. Hay una serie de sílabas que se escriben con los katakana o con los hiragana y no se puede hacer cosas como poner una D antes de una R y cosas así. Así que para ellos Bandrim en realidad es Bandori. Por eso muchas veces lo vais a ver escrito de esa manera, pero es exactamente lo mismo. Que por cierto, el nombre de Bang Dream está bastante bien pensado porque efectivamente es como un sueño de bandas de chicas. Aquí han cambiado la D de band por la G de girls para convertirlo en un bang como si fuera un golpe. Y por hoy creo que ya he explicado suficiente sobre el tema. Ahora ya por lo menos tenéis un cierto background de cómo funciona esta historia y a partir de ahora ya puedo ir hablando de las distintas bandas que forman todo esto, Afterglow, Risa Sulen, pero sobre todo Roselia, que para mí es muy importante, creo que es una grandísima banda y que vale mucho la pena. Así que en futuros vídeos ya iré extendiendo en detalle información sobre qué hacen estas bandas para que las podáis disfrutar tanto como yo.